Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me toca a mí en esta oportunidad hablar de la importancia del colesterol no HDL. Y ya Alfredo adelantó algún poquito de este tema, así que vamos a ir cerrando un poquito. Para empezar, recordar que las lipoproteínas que contienen ApoB son lipoproteínas aterogénicas que son claves para el inicio, el desarrollo, la progresión de la placa de ateroma que produce la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que ya saben todos ustedes, principal causa de muerte y mortalidad en el mundo. Esto es porque estas lipoproteínas que contienen ApoB y que tienen un diámetro menor a 70 nanómetros, pueden atravesar los endotelios disfuncionales y allí son susceptibles a ser captados por los proteoglicanos. En un ambiente que está libre de antioxidantes pueden oxidarse y son fagocitados por los macrófagos, que terminan formando las conocidas células espumosas que terminan produciendo la estría grasa y desarrollan la placa de ateroma, que puede a lo largo del tiempo progresar. Como bien dijo Alfredo, está absolutamente claro y demostrado que las lipoproteínas de baja densidad causan aterosclerosis, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La evidencia surge de múltiples estudios genéticos, epidemiológicos y estudios clínicos. Cuanto más tiempo tiene el paciente en contacto con estas lipoproteínas, mayor va a ser el riesgo. Y cuanto mayor sea la concentración de estas lipoproteínas, por supuesto que también mayor es el riesgo. Desde el laboratorio lo que hacemos es tratar de estimar estas lipoproteínas de baja densidad a través de la medición del colesterol de estas lipoproteínas. Y como bien dijo Alfredo, hay una relación directa, causal, entre el colesterol de las LDL y el incremento en el riesgo cardiovascular. De la misma manera, una reducción en ese colesterol LDL produce una disminución en ese riesgo cardiovascular. Y él comentaba que en la actualidad hay múltiples posibilidades farmacológicas para disminuir el colesterol de estas lipoproteínas de baja densidad. Sin embargo, se ha observado que aún pacientes que tienen LDL, colesterol de LDL menor a 70 miligramos por decilitro, tienen eventos cardiovasculares. Es decir, tienen este riesgo residual, del que también habló Alfredo. Ese riesgo residual puede deberse justamente a esta proteína de alta sensibilidad de la que se habló, pero también hay lípidos involucrados en este riesgo residual en pacientes con colesterol LDL bajo aún por el tratamiento. Y esta situación de pacientes con colesterol LDL bajo y riesgo residual se presenta sobre todo en pacientes que tienen hipertrigliceridemia y se presenta en aquellos que tienen insulinoresistencia, con diabetes mellitus 2, síndrome metabólico, obesidad visceral, que tienen un aumento en la producción de los ácidos grasos libres, que a nivel hepático se forman gran cantidad de partículas de VLDL. Esta gran cantidad de partículas de VLDL intercambian sus triglicéridos, tratan de sacárselos de encima a través de esta enzima transportadoras de ésteres de colesterol, y pasa los triglicéridos a las LDL, a las HDL, y forma estas HDL pequeñas y densas que pierden su capacidad protectora para la aterosclerosis. Y por otro lado se forman estas lipoproteínas de baja densidad que son susceptibles a la lipólisis por la lipasa hepática, y se forman estas lipoproteínas pequeñas y densas que también incrementan el riesgo cardiovascular. Es decir, nos podemos encontrar con pacientes que tienen un colesterol LDL de 130 miligramos por decilitro, que tienen estas lipoproteínas de un tamaño normal, que se denomina habitualmente patrón A, o aquellos pacientes que tienen el mismo colesterol LDL, pero sin embargo lo tienen distribuido en menor cantidad de partículas. Y estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular.
¿Por qué? Porque estas lipoproteínas pueden ingresar con mayor facilidad a la íntima. Estas lipoproteínas pequeñas y densas se presentan en el 90% de los pacientes que tienen triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro, y en general tienen menor afinidad por el receptor que las depura, es decir, las saca de circulación. Tienen un mayor ingreso a la íntima porque son muy pequeñas, tienen más posibilidades de ser retenidos por los proteoglicanos y son más susceptibles de la oxidación, con lo cual producen un incremento en el riesgo del desarrollo y la progresión de la placa de ateroma. Ahora bien, el hecho de tener estas lipoproteínas ricas en triglicéridos dando vuelta no solo nos preocupa porque se pueden formar estas lipoproteínas pequeñas que atraviesan el endotelio, sino que estas lipoproteínas, que son grandes y que no pueden atravesar el endotelio, pueden producir, por el proceso lipolítico que se produce, algunos productos que pueden causar inflamación, coagulación, disfunción endotelial, aumento en la expresión de moléculas de adhesión, aumento en la producción de citoquinas inflamatorias, con lo cual termina favoreciendo la progresión de esta placa de ateroma. Hay un tema acá. Cuando nosotros informamos desde el laboratorio el colesterol de la LDL, en esta situación donde hay una hipertrigliceridemia, donde hay otras lipoproteínas que están jugando, que están participando de los procesos, como pasa en la insulinoresistencia, síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus 2, solo estamos viendo una parte cuando informamos colesterol LDL. No estamos viendo qué es lo que pasa con el resto de las lipoproteínas. Y les cuento que estamos en problemas, porque desde el laboratorio también tenemos problemas para informarles a ustedes en los valores de colesterol LDL en pacientes con valores elevados de triglicéridos. Históricamente se ha utilizado la fórmula de Friedewald, que fue creada en 1972. Allí se dice que el colesterol LDL es igual al colesterol total, menos el de la HDL, menos los triglicéridos sobre 5, estimándose que el colesterol de la VLDL es la quinta parte de los triglicéridos que transporta esa lipoproteína. Pero claro, esto fue creado en 1972, donde no había epidemia de obesidad, no había la epidemia de diabetes que existe hoy por hoy. Entonces, esta fórmula era válida, pero en la situación actual que tenemos, esta fórmula está complicada, porque esa relación triglicéridos sobre 5 no se mantiene cuando los pacientes tienen triglicéridos mayor a 200 miligramos por decilitro o colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Bueno, ustedes me dirán, triglicéridos hasta 400 se puede usar Friedewald. Sí, es verdad, eso es lo que dice la fórmula original, pero hay múltiples estudios que demuestran que entre 200 y 400 la fórmula de Friedewald no es lo precisa que debería ser. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué utilizamos para calcular el colesterol LDL? Ya sea que lo informe el laboratorio o que ustedes lo calculen en sus consultorios. Bueno, en 2013 se desarrolló la fórmula de Martin Hopkins. Esta fórmula lo que hace es justamente poner un factor ahí en donde teníamos triglicéridos sobre 5, ahora se pone triglicéridos sobre un factor ajustable que se obtuvo de valores de triglicéridos y de colesterol no HDL. Es una tabla que tiene múltiples factores para cada uno de los valores posibles. Ustedes me dirán, esto es imposible porque no vamos a empezar a entrar en una tabla a buscar el factor de ajuste, pero bueno, conforme avanza la ciencia también están los programadores y aquellos que se dedican a las tecnologías que nos desarrollan los calculadores que existen para los celulares o para las páginas web, y existen calculadores para las fórmula de Martin Hopkins disponible para los distintos sistemas de celulares.
Esta fórmula de Martin Hopkins se puede usar tranquilamente con triglicéridos entre 175 y 400 miligramos por decilitro. Es más, ya hay trabajos donde se puede usar hasta 800 miligramos por decilitro de triglicéridos, y también se puede usar en colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Y esta es la fórmula para determinar el colesterol LDL que está recomendada por las sociedades europeas. Hace apenas 3 años se desarrolló la fórmula de Samson. Esta fórmula de Samson para calcular LDL también permite obtener los valores de colesterol LDL con triglicéridos hasta 800 y colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Esta fórmula correlaciona muy bien con la fórmula de Martin Hopkins y esta es la que recomienda la sociedad canadiense. Entonces, tenemos diferentes fórmulas que podemos utilizar para calcular el colesterol LDL, algunas que han sido actualizadas en caso de no utilizar la fórmula de Fredwell porque nos encontramos con valores de triglicéridos superiores a 200, y otra opción que tenemos desde el laboratorio es medir el colesterol de la LDL, pero los métodos que nosotros usamos en el laboratorio para medir directamente el colesterol LDL también son imprecisos justamente en las muestras que tienen triglicéridos mayor a 200, dislipemia mixta, diabetes y enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tenemos algunos problemas desde el punto de vista de las mediciones que no terminan de ser lo suficientemente precisas. Esto tiene importancia cuando un paciente cambia de laboratorio, por ejemplo, y lo estamos siguiendo en el tiempo o estamos controlando su terapéutica. Por eso lo más recomendable es que siempre se hagan los controles en el mismo laboratorio, donde se utilicen la misma fórmula, o si se está midiendo el colesterol LDL, que se haga con el mismo método directo, porque hay diferencias entre los distintos fabricantes. No están totalmente homogenizados, estandarizados los métodos para la medición de colesterol LDL. Y es aquí en estos pacientes donde hay hipertrigliceridemia, esta insulinoresistencia, síndrome metabólico, todo esto que hablamos, donde el colesterol no HDL toma fuerza, prácticamente es kriptonita, digo yo, porque soluciona varios problemas. El colesterol no HDL me permite medir todo el colesterol que es transportado por las lipoproteínas aterogénicas. Es decir, el colesterol total, le resto el colesterol de la HDL, hoy mostró Alfredo cómo se calculaba, y prácticamente, fíjense ustedes, es lo mismo que se mide cuando se mide ApoB. No es tan así, y después vamos a profundizar en este tema. Pero básicamente el colesterol no HDL me va a estar dando información del colesterol de las lipoproteínas aterogénicas que contienen ApoB, VLDL, IDL, LDL, resto de kilomicrones y LPA. ¿Cómo se obtiene el colesterol no HDL? Una simple resta colesterol total menos colesterol del HDL. El colesterol total, les cuento que desde el laboratorio es una metodología muy robusta que no tiene problemas prácticamente en su medición, y el colesterol HDL sí tiene problemas, los mismos que tiene el colesterol LDL, pero sin embargo, la imprecisión que tiene la medición, al ser menor la cantidad que estamos midiendo, porque el colesterol de la HDL es mucho menor que el colesterol de la LDL, cuando lo colocamos en esta fórmula, le da a la fórmula una imprecisión mucho menor. Por lo tanto, está altamente recomendada la medición de colesterol o el cálculo, como quieran llamarle, el colesterol no HDL. Tal es así que en situaciones de insulinoresistencia, como diabetes mellitus 2, síndrome metabólico o obesidad visceral, la medición de colesterol no HDL está recomendado como marcador de riesgo residual de origen lipídico. ¿Cuánto tiene que medir ese colesterol no HDL? ¿Cuál es el valor óptimo? Bueno, se calcula que es el valor del colesterol LDL más
30 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque se supone que en una condición de ayuno, más o menos unos 30 miligramos por decilitro es lo que se atribuye a las VLDL, sus remanentes y las IDL. De manera tal que si la meta de un paciente es de 70 miligramos por decilitro para el colesterol LDL, los pacientes no deberían tener más de 100 miligramos por decilitro de colesterol no HDL. En el caso de que tuviera más el paciente, significaría que hay más lipoproteínas aterogénicas en la circulación de ese paciente. De todas maneras, les comento que este valor de 30 es un valor arbitrario y ya muchos autores están hablando de que hay que mejorarlo, que este valor habría que revisarlo y están hablando de que este valor habría que bajarlo unos 20 miligramos, unos 10 miligramos por decilitro, entre 8 y 10 miligramos por decilitro, según algunos estudios. El colesterol no HDL, entonces, indicador de colesterol transportado por lipoproteínas aterogénicas, se puede obtener sin ayuno y no requiere de los triglicéridos menor a 400 miligramos por decilitro. Ahora ustedes me dirán al mejor estilo Fantino, ¿esto está chequeado? Bueno, para eso les voy a mostrar algunos trabajos donde se muestra cuál es el valor predictivo del colesterol no HDL. Ya hace muchos años que se está hablando del colesterol no HDL, que este colesterol no HDL es predictor de mortalidad cardiovascular, que es predictor de enfermedad cardiovascular en pacientes incluso con diabetes tipo 2, que es predictor de enfermedad coronaria. Allá por 2010 nosotros publicamos este artículo, Colesterol no HDL, utilidad clínica de un marcador de riesgo cardiovascular ignorado, porque notábamos que nadie hablaba de colesterol no HDL en nuestra ciudad. Los bioquímicos ni los médicos tenían este concepto incorporado. Y nosotros dijimos tímidamente, apelemos a la revista de la Asociación Médica para llegar a la mayor cantidad de profesionales en nuestro medio. Y también tratamos de llegar a los bioquímicos, tal es así que logramos que se incorporara el NNBU, que es el nomenclador que tienen los bioquímicos, para que esta práctica empezara a ser utilizada también por todos los bioquímicos.